Bien, pues buenos días a todos los que, como siempre digo, a todos los que nos saludado y luego pues tendremos oportunidad de saludarnos, ¿no? Vamos a seguir con nuestras predicaciones del Evangelio de Lucas y hoy nos toca, seguimos con el capítulo 10. Y si me acompañáis, vamos a buscar los versículos del 25 al 37. El título de la predicación de hoy es, como se puede ver, la parábola del buen samaritano. Vamos a tener una pequeña introducción y 2 puntos y una conclusión final. Y como introducción quiero decir que en este pasaje que vamos a leer en unos momentos, vamos a estudiar aquí una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Y creo que hay muy pocos cristianos que no la hayan escuchado como mínimo una vez en su vida. Una historia que contó el Señor Jesucristo y hay muchos críticos literarios hoy en día que la consideran la más grandiosa historia jamás contada por Jesús y quizás también la más popular. Y se trata de un hombre que cayó en manos de los ladrones y lo que ocurrió después. Y es llamada, pues sí, la parábola del buen samaritano. Y es que una de las cosas que caracterizan el Evangelio de Lucas son las parábolas de Jesús. Lucas se especializa generalmente en las parábolas. Como podemos ver a lo largo de todo el libro, o sea, de todo el Evangelio de Lucas que estamos estudiando y que vamos a seguir estudiando. ¿No? Vamos a ver cómo hay muchas parábolas ahí en el Evangelio de Lucas. Al igual que Marcos, cuando estudiamos en su día, en el año 2019 y 2020 estuvimos estudiando Marcos, y Marcos se especializa en los milagros, hace mucho hincapié en los milagros, ¿no? Y ahora vamos a leer este pasaje, versículos 25 al 37 de Lucas 10. Dice así: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, aquí, hermano, aquí tenemos una conversación pública de Jesús con un intérprete de la ley sobre algunos puntos de conciencia que nos conciernen a todos y que los necesitamos. Necesitamos que el Señor Jesucristo
nos los revele, nos lo explique a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Que nos suministre la información correcta. Mirad, los intérpretes de la ley como este eran escribas, que casi todos pertenecían al partido de los fariseos. Y también se les llamaba abogados. ¿Sabéis por qué? Porque se les confiaba la administración de la ley como jueces en el Sanedrín, que era la máxima autoridad judía religiosa. Eran personas que conocían a fondo las Escrituras, las interpretaban y las enseñaban y defendían. Bien, vamos a pasar al primer punto que quiero compartir con vosotros de este pasaje. Y lo he titulado Una buena pregunta, pero con mala intención. Versículos del 25 al 29 que hemos leído. Mirad, si vemos aquí en este primer versículo 25, el Señor contó la parábola del buen samaritano en respuesta a una pregunta que realmente no era una pregunta, como hemos visto, honesta del todo. Aunque sí era una buena pregunta, ya que para todas las personas es de suma importancia el saber lo que debemos de hacer mientras estamos en esta vida para heredar, para tener, para conseguir la vida eterna. Muchos a lo largo de la Biblia preguntaron, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor lo explicó. Y los apóstoles. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, la pregunta en sí de este abogado era excelente, pero la intención no era buena. Quería hacer caer a Jesús. Y el que quiere hacer caer a Jesús está arreglado. Pues no es suficiente, como en muchos casos ocurre, simplemente hacer las preguntas por curiosidad, por conocer más, sino que tenemos que tener la firme resolución de obedecer la voluntad de Dios. Un experto en la ley era este intérprete, pero no sabía que la salvación no se puede ganar, no se puede comprar con obras o méritos como hemos cantado hoy. No es por méritos propios. No sabía que la salvación y la vida eterna es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Porque este intérprete fariseo tenía mucha religión, pero muy poca relación con el Dios Santo. Y eso también les ocurre, o nos ocurre a muchos hoy en día también. Tenemos mucha religión y poca relación con el Señor, con su palabra, con su espíritu. Y los fariseos hacían mucho hincapié en sus obras, como dijo Jesús en Lucas. Vamos a leer 2 versículos en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 12. Aquí también hay otra parábola de Lucas. Y fijaros lo que dice al respecto. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Lo veis? Pero la ley no nos justifica. La ley lo que hace es que nos enseña que somos pecadores todos, porque no podemos cumplirla. Y eso no lo entendía este intérprete, ni tantos. Y este intérprete de la ley hizo una pregunta lícita, evidentemente, pero su énfasis estaba en sus obras. ¿Qué tenía que hacer él para ganársela él mismo, la vida eterna, para heredar, como dice, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña que no es por obras, que es por gracia. La manera de conseguir la vida eterna es por gracia, por la fe en Jesucristo.
como leemos en esos versículos tan conocidos, Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Lo veis? Pero parece ser que este intérprete no quería admitir esto. Y al igual que este hombre religioso tenía esta pregunta, es normal que todos nosotros tengamos preguntas que hacerle al Señor. Y eso es bueno. Yo creo que es bueno y correcto. Y especialmente cuando pasamos por situaciones que son dolorosas, que no entendemos. Es lícito que hagamos al Señor preguntas, pero lo importante es que seamos sinceros, honestos con nosotros mismos y con el Señor. Porque recordemos que al Señor nadie lo puede engañar. El Señor no puede ser burlado. Podemos engañarnos unos a otros. A nosotros mismos también nos podemos engañar, pero el Señor conoce lo que hay en el corazón de cada uno. Y tú puedes estar diciendo una cosa, pero en tu corazón hay otra, y el Señor lo sabe. A Él no podemos engañarlo. Fijaros lo que dice el versículo 26. Aquí en este versículo 26 podemos notar cuán sabia fue la respuesta de Jesús, que tenía la maravillosa costumbre de contestar las preguntas formulando Él otras preguntas. Pero aun cuando Jesús conocía las intenciones del corazón, de los pensamientos de este fariseo, y también las nuestras, Jesús no le contesta con indignación, sino que lo hace con mansedumbre, ¿no veis? Le dice: ¿qué está escrito? Lo lleva a la palabra de Dios. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo asimilas la palabra de Dios? Lo incita a recordar la palabra de Dios y a practicarla. Y para eso tenemos que haberla leído antes. Y esto nos enseña a todos, a ese fariseo, pero también a nosotros hoy. Nos enseña que debemos de estudiar con ahínco la palabra de Dios cada día. Ahora la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Lo haces? Cada día. Comes cada día, ¿verdad? Bebes cada día. Duermes cada día. Dormimos. La palabra de Dios cada día. Es el alimento espiritual del cristiano. El Señor nos puede preguntar a cada uno cualquier cosa, como hizo este. ¿Qué dice la Biblia al respecto del tema que sea? ¿Podríamos contestarle? Y si no podemos, seamos sinceros con el Señor. Reconozcamos. Nos podría preguntar: ¿sabes lo que has leído? Y también nos puede preguntar a cada uno esta pregunta: ¿cómo lees la Biblia? ¿Cómo lees? ¿Cómo leemos? ¿Para cumplir un reto? ¿Para tener mucha más información? ¿Para saber mucho como los abogados? ¿Para luego atacar? ¿O la lees con la actitud de sumisión y obediencia, dejando que la palabra de Dios te transforme cada día? Así es como debemos de leer la palabra de Dios, buscando que el Señor nos transforme, que el Señor nos convenza, nos convierta, nos guíe. Así debemos de leerla. ¿Lo hacemos así? Si no lo hacemos, si tenemos algo diferente o no lo hacemos, empieza hoy a hacerlo. Las respuestas a las preguntas del corazón están en Jesús, todas, como hemos cantado también o alguien ha compartido. En Jesús está la respuesta, en su palabra están todas las respuestas. Su palabra de amor tiene todo lo que necesitamos. Como nos dice
Segunda de Timoteo 3, 16, 17, que vamos a leer también, referente a la palabra. Dice, toda escritura, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que significa amonestar, convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Lo veis? Y dice, toda la escritura, toda. ¿Alguna vez os habéis saltado lecturas de genealogías? De esos nombres en la Biblia. Pues ¿sabéis qué? No debemos de hacerlo. No debemos de hacerlo. Toda escritura es útil, dice, inspirada por Dios y útil. Hay muchas genealogías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Hay dos grandes genealogías en el Nuevo Testamento. Una está en Mateo capítulo 1, que tiene 41 nombres. Y la otra está en este Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, y tiene 77 nombres, de los que muchos no sabemos ni pronunciar bien. Y muchos pues vamos cuando leemos ahí y pasamos. No. Y os voy a explicar. Quiero hacer una ilustración respecto a estos versículos de 2 de Timoteo. Mira, había un pastor que tenía que predicar en una iglesia. Y como muchos sabemos, y si no lo sabemos, os lo digo yo, la predicación tiene 3 posibles duraciones. La primera duración es la que el predicador tiene por sí. La segunda es la que el Espíritu Santo le dice a ese predicador que añada durante la predicación. ¿Os ha pasado más de una vez? Y la tercera es la que el Espíritu Santo le dice al predicador que quite, que omita. Bien, pues este pastor se subió al púlpito, abrió su Biblia, saludó a la congregación, como he hecho yo, y antes de comenzar su predicación, sintió la necesidad de leer un pasaje de las Escrituras, de estas genealogías del Nuevo Testamento. Y estuvo bastante tiempo compartiendo quién era cada uno de estos nombres, según su conocimiento. Mira, al terminar la lectura se iba a sentar cuando un hombre le dijo, pastor, yo quiero aceptar a Jesús. Quiero aceptar a Jesús, en mi corazón he sentido un llamado, una necesidad imperiosa de arrepentirme de mis pecados y de entregarme a Jesús. Quiero hacerlo ahora con su ayuda. Y el pastor, sorprendido, aprovechó para irse con él a orar y guiarle. Y a partir de ahí, este hombre gozoso venía a la iglesia cada día. Y el primer día que vino, el pastor le preguntó, ¿cómo es que usted sintió la necesidad de recibir a Jesús? Sin predicar nada, solo leí una genealogía muy extensa. Y el hombre dijo, es que ese día usted leyó un montón de nombres y esperaba escuchar mi nombre. Y no estaba ahí, no lo escuché, tuve miedo de que mi nombre no estaba inscrito en el libro del cielo. Y me di cuenta de que Dios me estaba llamando para que me escribiera en ese libro, para que me arrepintiera de mis pecados. ¿Lo veis? Como toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Mirad, y ahora seguimos los versículos 27 al 29. Mirad, primero vemos la respuesta de este abogado fariseo que está citando el gran mandamiento o los 2 grandes mandamientos que resumen toda la ley y los profetas. Amarás a Dios y al prójimo. Ahí los tenemos en la pared. Otra vez lo digo. Gracias, Antoñita y los que participaron. Ahí están los 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios y al prójimo. Y podemos ver que este abogado conocía muy bien la ley dada
a través de Moisés, el Pentateuco, y Jesús lo reconoce y se lo confirma en el versículo 28 diciéndole, bien has respondido. Pero Jesús va más allá y le dice, haz esto y vivirás. Jesús le está diciendo claramente que no lo estaba haciendo, que no estaba haciendo eso, que no estaba amando ni a Dios ni a su prójimo. ¿Lo veis? La verdad es que, aparte del Señor Jesucristo, no ha habido ni una sola persona, ni la habrá, que haya cumplido este mandamiento que resume toda la ley. Es imposible para el hombre. Es imposible que lo hagamos como dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pensemos solamente en la mente. Estamos alabando al Señor y estamos pensando, miramos esto, miramos lo otro, se te caen las gafas, se te cae el bolígrafo, hoy me habré traído las llaves, habré pagado el móvil, le habré quitado. Pero si no podemos, es imposible. Con toda nuestra mente, ni con todo nuestro corazón, no podemos. Pero vemos que este abogado recibe el mensaje de Jesús para que sea hacedor de la ley y no solamente oidor. Y vemos que el fariseo, a pesar de que recibe el mensaje, no lo admite. No admite sus propias faltas, engañándose a sí mismo. Y en el versículo 29 dice que trata de justificarse a sí mismo, haciendo otra pregunta de excusa al Señor. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Ahora preguntas eso? Después de ¿cuántos años estudiando y sabiendo? Qué excusa, ¿verdad? Una excusa barata realmente. Perdonad que el agua sube por arriba del corazón. Trata de justificarse a sí mismo y le hace esta pregunta. Ahora, este intérprete de la ley se había creído justo, se creía justo, se creía un hombre perfecto y se estaba engañando a sí mismo. Pero quizás muchos de nosotros nos pasa igual. Pensémoslo. ¿Nos creemos algo? ¿Nos estaremos engañando a nosotros mismos en muchas cosas? Este hombre era religioso y hacía muchas obras para intentar ganarse la salvación. Y así solo se condenaba. Se engañaba a sí mismo y se condenaba. Y como podemos ver, él solo se preocupaba del segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo, porque él pensaba que en el primero, en amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, él creía que lo cumplía con sobresaliente. Y vemos su ceguera espiritual. Se cree justo. Pero fijaros lo que nos dice, vamos a leer un versículo al respecto. Romanos 2:13. Dice así. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Lo veis? ¿Creéis que alguien honestamente puede decir, yo cumplo toda la ley? Claro que no. Corazón, alma, fuerzas, mente, 100%. Nadie. Pues Dios mismo y su palabra contradice a toda persona que se crea capaz de cumplir la ley. Veamos lo que dice el Señor al respecto también. Gálatas 2:16. Mira lo que dice el Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está clarísimo. ¿Lo veis? Nadie puede cumplir la ley aparte de Jesús.
Ahora voy a leer lo que dice Pablo al respecto también en otro versículo, en Romanos 8:3. Pero para mayor claridad voy a leer este versículo, aunque lo esté ahí en la Reina Valera, voy a leerlo en una versión que es una paráfrasis de la Biblia al día, de la editorial Vida, que me pareció muy clara, y dice así: el conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque no podemos guardar la ley ni la guardamos. Pero Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan diferente. Envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, salvo que no era pecador. Y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Amén. Está clarísimo. Lo imposible de la ley, Jesús lo cumplió. Y además nos dio a su Espíritu Santo para vivir la vida abundante que Él nos regala cuando nacemos de nuevo. Bien, este hombre religioso, escriba, fariseo, intérprete de la ley, abogado, intentando justificarse a sí mismo con excusas, pregunta a Jesús en el versículo 29. Nos recordamos otra vez. ¿Y quién es mi prójimo? Y a esta pregunta Jesús le responde con la parábola que llamamos la parábola del buen samaritano, con la que pone al descubierto cuán lejos estaba este escriba abogado de cumplir la ley del amor. Y quizás también nos lo refleje a nosotros, a muchos de nosotros. Y esto vamos a verlo en el siguiente punto número 2, que lo he titulado La respuesta de Jesús, la parábola del buen samaritano, versículos del 30 al 35. Mirad, al leer estos versículos, esta parábola de Jesús, nos damos cuenta de lo corrompida que estaba la enseñanza de los maestros judíos en cuanto al amor al prójimo. Pues, ¿sabéis qué? Ellos no tenían por prójimo a quien no era de su nación. A los que no eran judíos no los tenían por prójimos. Y aunque viniera un gentil, aunque vieran a alguien que era gentil muriendo, no movían un dedo para ayudarle, para salvarlo. Y también vemos en esta parábola cómo el Señor Jesús corrige la falsa noción de prójimo que tenían, enseñando que cualquiera que se halle en una necesidad, sin importar su raza, su clase social, su nación o cualquier otra cosa, debe ser tratado por todos nosotros como un verdadero prójimo. Esa es la enseñanza que nos da el Señor. Y a su vez también que cada uno de nosotros debemos de ser el prójimo de todos los que tengan una necesidad. Sin acepción de persona, ninguna. Si nos damos cuenta, en esta historia, en esta parábola que Jesús cuenta, podemos ver aquí 3 clases de personas, representadas en 3 filosofías de la vida que están actualmente en vigor. Dice, el primero, tenemos al ladrón, el ladrón que su filosofía dice, lo que tú tienes es mío. Lo que tú tienes es mío. Y representa el abuso, la fuerza, al diablo, al ladrón. Segundo, tenemos al sacerdote y al levita, que su filosofía dice, lo que yo tengo es mío. Representa el egoísmo, la religiosidad fría. Y en tercer lugar tenemos al buen samaritano, que su filosofía dice, lo que yo tengo es tuyo. También. Y representa al cristiano. Es la filosofía cristiana de la vida, que tiene la actitud de dar en lugar de recibir. Y en esta parábola podemos ver una ilustración también
que nos puede hacer reflexionar y pensar. Mirad, en el versículo 30, este hombre que cayó en manos de ladrones puede representar a la humanidad caída en delitos y pecados. Este hombre entró en un camino peligroso. Evidentemente era culpable de entrar donde había peligro. Bien, los ladrones son un cuadro o representación del diablo, que según leemos en Juan 8:44, refiriéndose al diablo, dice Juan 8:44, él ha sido homicida desde el principio, y ladrón, y embustero. Versículo 31. Aquí tenemos al sacerdote, dice, que viendo al hombre herido pasó de largo. Lo vio y pasó de largo. Hizo la vista gorda, como se suele decir, ¿no? Y este sacerdote representa el ritualismo, el formalismo religioso, que evidentemente no puede hacer nada, ni salvar a nadie, ni ayudar. Versículo 32, aquí tenemos al levita, que también vio al hombre herido y pasó de largo. Y este levita representa el legalismo también religioso, el legalismo. Y como podemos comprobar, ni el ritualismo, ni el formalismo, ni el legalismo religioso pueden salvar al hombre. Nada. Y en los versículos 33 al 35, aquí tenemos al buen samaritano, que viendo también al hombre herido, se acercó a él y tuvo misericordia de él. Este cambia. Este samaritano, que era odiado y rechazado por los judíos, representa al Señor Jesucristo mismo, el cual también fue despreciado y desechado, como nos dice Isaías 53, el cual vino a salvar al hombre, a buscarlo y a salvarlo. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús es poderoso para salvar a los quebrantados de corazón. Porque Jesús es poderoso para salvar al pecador que haya medio muerto y perdido en delitos y pecados. Ahora bien, preguntémonos, reflexionemos en esto. ¿Cuántas veces hemos visto o has visto la necesidad de alguien y has pasado de largo? Puedes pensar en principio así, a lo ligero y decir, pues no seas ligero, piensa, medita, hazlo en tu casa, después de este culto. Pensemos a solas con el Señor, porque seguramente habrá muchos momentos en la vida en los que hayas visto una necesidad. No tiene que ser un herido muriéndose, que también lo hemos visto en la carretera. Y hemos pasado y hemos dicho, uy, ¿qué ha pasado ahí? Pero, ¿por qué no te paras y oras al Señor? Por ejemplo, o sin pararte, decir, vamos a orar por esa familia, por ese accidente. Y no lo has hecho, has pasado de largo. Y en otras muchas cosas, podemos pensar en muchas cosas, que a lo largo de nuestra vida podemos haber sido como el sacerdote, como el levita, y pasar de largo. Meditemos en eso y cambiemos, busquemos al Señor para cambiar, para amar a nuestro prójimo como el Señor quiere. El samaritano fue movido a misericordia a pesar de ser enemigo del herido y ser odiado por los judíos. Y este samaritano cumplió la ley del amor de Jesús, que está en Mateo 5:44, donde dijo Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, amad al que os maldice, a los que os aborrecen, a los que os ultrajan y os persiguen. Eso dijo Jesús. Esa es la ley del amor. Y esa ley solamente se puede cumplir cuando tenemos al Espíritu Santo. Imposible de otra manera. ¿Cumplimos nosotros esa ley a pesar de que tenemos al Espíritu Santo? ¿Cumplimos nosotros la ley del amor que nos manda Jesús en este versículo? Ojalá que sí.
ponte en sus manos, pídele ayuda pídele ayuda al Señor para que tú puedas ayudar a un prójimo que te necesita. Ahora fijémonos lo que hace el samaritano en estos versículos 34 y 35. Dice que se acerca al herido, que cura sus heridas, que lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón y lo cuida. Y en cuarto lugar le paga al mesonero para que lo siga cuidando y que cuando vuelva, si ya ha gastado más, se lo pagará. Eso lo podemos hacer, podemos pensarlo, podemos hacer con un familiar muy querido. Pero con cualquiera, pues eso es lo que dice el Señor, que tenemos que hacer. Pensemos un poco nosotros. ¿Hacemos nosotros esto con cualquiera? ¿Con nuestro prójimo? ¿Lo haríamos? ¿Lo hacemos? ¿Nos acercamos al necesitado? Hay muchos necesitados por ahí. Intentamos ayudarle y curar sus heridas físicas, psíquicas o espirituales. ¿Lo subimos a nuestro coche? ¿Lo cuidamos a pesar del costo que tiene? Que el Señor nos ayude a hacerlo. Hay muchos necesitados ahí fuera. Y para terminar, quiero hacer una conclusión con todo esto. Primero, como conclusión, tenemos que decir que cualquier persona que podamos ayudar, física, psíquica o espiritual, o de la manera que sea, ese es nuestro prójimo. Eso es lo que nos enseña la parábola de Jesús. Pero además también, toda persona que necesite a Cristo como su Salvador, ese es nuestro prójimo. La necesidad más grande que tiene el hombre es ser salvo. Y hay millones y millones y millones de personas que aún no lo son. Y en las iglesias hay personas que aún no lo son. Y quiero decir también a la misma vez, si alguien siente la necesidad de entregar su corazón al Señor, en cada servicio, en cada reunión, hazlo. Y si necesitas ayuda, como en la ilustración que he dado, pide ayuda a algún hermano de la iglesia y te ayudaremos. Seas joven o seas mayor, da igual. Estamos dispuestos a ayudarte, a orar contigo, a guiarte con la palabra de Dios. Fijaros, toda persona que necesita a Cristo como Salvador, ese es nuestro prójimo. No solamente nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro familiar más cercano, sino también aquellos que están lejos de nosotros, de la manera que sea. Como Jesús nos dijo en la ley del amor, fijaros lo que dice Jesús en la ley del amor, que ahora lo vamos a leer entero. Mateo 5, 43 y 44. Dice, oísteis que fue dicho, dice Jesús, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa segunda parte no la dice Dios. Esa segunda parte dice, por eso dice Jesús, oísteis que fue dicho de los antiguos, de los religiosos, aborrecerás a tu enemigo. No. Lo segundo no lo dice Dios, sino los religiosos. Y dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Lo veis? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estos son nuestro prójimo también. Aunque son difíciles, pero son nuestro prójimo. Y esa es la ley del amor de Jesús. Ahí tenemos que ir. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Y bien, este pasaje termina con el versículo 37 que dice, una frase de Jesús, ve y haz tú lo mismo, le dice al intérprete. Pero también nos lo dice a cada uno de nosotros, esta orden es para todos nosotros hoy. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? A hacer misericordia, a amar
a Dios y al prójimo sobre todas las cosas. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Si tú quieres saber lo que tenemos que hacer, vente a la iglesia, asómate a la pared y ahí está. Amarás a Dios y al prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener misericordia. Ahora bien, en todas las iglesias, como decía antes, hay personas buenas y honestas que quieren y no pueden dar ese amor de Dios y su misericordia a todas las personas. No pueden. ¿Sabéis por qué? Porque no tienen aún el amor de Dios en sus vidas. Necesitan recibirlo hoy. Todo aquel que no tiene el amor de Dios en su vida necesita recibirlo hoy, entregando su corazón a Jesús en arrepentimiento y fe. Y entonces, cuando hacemos eso, cuando hagas eso, recibirás el don del Espíritu Santo para poder amar de esta manera que el Señor nos dice a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen, por la gracia de Dios y para su gloria. Amén. Hermanos y amigos que me oís, pidamos a Jesús que ponga su amor y misericordia en nuestros corazones para poder amar al prójimo como el buen samaritano, como Jesús nos amó a nosotros y nos ama cada día. Amén. Que Dios os bendiga.